En Tomelloso se abre el debate sobre la instalación de una planta de biometano, un proyecto que genera dudas, preguntas y también cierta polémica. Para arrojar luz sobre lo que realmente implica esta infraestructura, hablamos con dos expertos en gestión ambiental e ingeniería química que explican cómo se transformarán residuos orgánicos de la zona, como vinazas y estiércoles en gas renovable. Una solución que, aseguran, permitiría cumplir la ley, reducir emisiones contaminantes y generar valor económico local. Los especialistas insisten, se trata de una tecnología segura, ampliamente implantada en Europa, que podría convertir un problema ambiental en una oportunidad energética. La decisión final está aún por tomarse, pero el debate ya está sobre la mesa. Pues queremos aportar un poco de luz sobre un tema que está generando bastantes preguntas, dudas aquí en Tomelloso y pues también algo de polémica, que es la posible instalación de una planta de biogás o metano aquí en Tomelloso. Para entender qué implica y en qué consiste este proyecto, tenemos a los profesores Vicente Galván, que es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y Ángel Fernández Moedano, que es catedrático de Ingeniería Química también por la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos colaboran como profesores en la UCLM, ¿verdad? Y bueno, pues se trata un poco de arrojar luz y sobre esta polémica que se está tratando, pues para ver qué es lo que nos aporta, qué es lo que no nos aporta y demás. Buenos días, lo primero, Buenos días. Lo he dicho. Bueno, pues para empezar, ¿qué es una planta de biogás y sobre todo, qué tipos de residuos utilizaría la planta que vamos a poner en Tomelloso? Bueno, pues buenos días. Una planta de biometano, en este caso lo que se montaría, es una planta que trata de transformar residuos orgánicos existentes en la zona para producir un gas combustible que es el metano, que procedería de una fuente renovable y por tanto no computaría para emisiones de gases de efecto invernadero. En el reactor lo que se hace es una transformación de los compuestos orgánicos. Ocurren una serie de etapas de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, acidogénesis y por último una etapa de metanogénesis en donde es donde se produce el metano. En el caso de Tomelloso, pues los residuos que se van a utilizar son los residuos que existen y los residuos que existen principalmente son vinazas, lo cual aporta pues más del 50% de la dieta que se introduciría al bioreactor. Y luego estiércoles que están en gestores de residuos en la zona, menos de 30-40 kilómetros. No se producen, esos estiércoles no se producen en la zona, proceden de otras ubicaciones, pero sí se usan aquí en Tomelloso y se usan directamente. Pues esos estiércoles que se están aplicando directamente al campo, pues lo que se haría es introducirlos al biodigestor para dotarlo de un mayor contenido de materia orgánica y producir una cantidad de biogás más elevada. Y aparte de esos estiércoles también podríamos utilizar otros residuos que se producen de forma puntual aquí en la zona, ¿no? Como melón, sandía, procedentes de excedentes. Todos los residuos agrícolas que se generen podrían ser parte de la dieta que se alimente del biogás. Y también se ha hablado de restos de poda, puede ser. Los restos de poda digieren peor, pero se podrían introducir también. Se podrían también incluir. Y bueno, pues esos residuos, esos estiércoles y demás que se van a incorporar aquí, supongo que habrá que tratarlos porque además ahora ya no se podría, por las legislaciones y demás de últimas legislaciones que hay, tampoco se pueden aplicar directamente o no se deben aplicar directamente. Pues ¿qué diferencia habría entre tratarlos en una planta de biogás como esta o tratarlos en otras circunstancias? Buenos días. Las diferencias son significativas y hay que abordarlas en los distintos aspectos que hay que contemplar para desarrollar una instalación de este tipo y sin olvidar ninguno de ellos e integrándolos todos. En primer lugar,
como acabo de comentar, es que es una obligación legal. O sea, estos residuos, y en general todos los residuos hay que tratarlos adecuadamente para, fundamentalmente, evitar precisamente algo que se está comentando y que hay que evitar, que es que una gestión incontrolada produzca una afección sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. Por lo tanto, estos residuos tienen que sufrir un tratamiento. El tratamiento más adecuado en este momento, por las razones que voy a decir a continuación, es transformar esos residuos en un metano, que es como el gas natural que consumimos en nuestras cocinas, exactamente lo mismo. Y de hecho, el metano que se produciría, que como tiene un origen en un residuo biológico, se llama biometano, ¿bueno? Pues se inyecta en la red de gas, de forma que una vez que esté metido en la red de gas puede acabar en la cocina de cualquiera de las personas que estamos aquí o una persona que viva en otra comunidad autónoma. Lo mismo que ahora el gas que se está consumiendo aquí procede de algunas plantas de biometano que están en otras comunidades autónomas. Luego, esa es la primera razón, cumplir la ley. La segunda es que es un residuo que se le puede dar un valor. Se le puede dar un valor generando este metano. Se puede hacer también un compostaje, pero el compostaje tiene otras particularidades que no nos extenderíamos demasiado aquí. Entonces se genera un gas que también hace que España, como nación-estado miembro de la Unión Europea, cumpla unos objetivos que nos hemos planteado todos los europeos, que es que tenemos que reducir las importaciones de gas natural procedentes fundamentalmente de Rusia y de Medio Oriente, para tener una independencia energética que estábamos viendo que es un punto crítico en el mundo actual. Luego, España está obligada, y como está obligada España, pues las comunidades autónomas están obligadas a contribuir, cada una en la medida que le corresponda, a cumplir ese objetivo. Y también, ya digo que hay que contemplarlo todo en su conjunto, tiene ventajas ambientales. La deposición incontrolada de estos residuos en el campo, con fines agrícolas y con fines de fertilización, evidentemente es entendible, pero el problema que tiene es que genera metano también, que es un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la transformación previa de este gas de origen biológico, porque procede de vegetal, y se transforma en un gas que sustituye a un gas fósil, no tiene una contribución al efecto invernadero, con lo cual también nos estamos beneficiando. Y luego hay que tener en cuenta que, lo pongo en último lugar, pero probablemente también tenga la misma importancia que los demás. Tiene un componente económico, se desarrolla una actividad económica en la zona, se garantiza a los ganaderos, se garantiza a los agricultores, se garantiza a los gestores de residuos que se decían antes, el tener una pieza más del puzzle, que es la que faltaba, con lo cual se cierra lo que ahora se ha venido a llamar economía circular. Es decir, cogemos residuos, los volvemos a transformar o bien en unos materiales o bien en un producto como es el gas, que utilizamos todos y que además queremos ser autosuficientes para no depender de terceros. Y ya pasando a parte más técnica, ¿qué tecnología se usa o cómo se transforma esos residuos en biogás? Bueno, la tecnología es un proceso conocido desde hace decenas de años, que es el proceso de digestión anaerobia que he comentado con anterioridad. Es una tecnología absolutamente implantada, absolutamente conocida. Para que te hagas una idea, en Europa ahora mismo existen más de 1.700 plantas de este tipo. En el último año, entre 2024 y 2025, se han abierto 150 nuevas instalaciones, más de 150 nuevas instalaciones. O sea que no es una novedad, ni sea algo que se instale por primera vez en esta localidad. Es un proceso, ya te digo, conocido e implantado en países como Alemania, Dinamarca, principalmente Holanda, Italia, Francia. Es decir, no es algo que se ocurra de momento, sino que se lleva utilizando en diferentes países durante mucho tiempo. Y para que te hagas una idea, en la actualidad aproximadamente el 6% del metano que se consume es biometano, es decir, se produce en plantas de este tipo. Uh-huh. O sea que la intención es ir, por así decirlo, reconvertir esos residuos en el biometano. Y una de las temores que más se oye aquí en Tomelloso es la emisión de olores y emisiones que puedan contaminar y pues esos residuos que finalmente se producen.
¿eso estaría controlado? ¿De dónde proceden y cómo se van a gestionar? Bueno, la preocupación es lógica y hay que entender a los ciudadanos y hay que darles explicaciones, que para eso estamos hoy. Como ha dicho Ángel, este tipo de instalaciones están en Europa, no están en países de otros continentes que podríamos pensar que son menos exigentes, no estamos en la parte del mundo más exigente. Y, por supuesto, en todos estos países que se ha comentado no se permitirían cosas como las que se están diciendo, que vuelan, que tengan emisiones o que pongan en riesgo la salud y el bienestar de las personas, ni siquiera el medio ambiente. Entonces, yo siempre digo el consejo de aquel ya famosa frase de busque, compare y coja la que más le gusta, ¿no? Pues se pueden ver plantas en Europa perfectamente funcionando sin causar estos problemas. Evidentemente las plantas están dotadas de unos elementos de seguridad, como cualquier equipo que utilicemos en nuestra vida, y tienen detectores de fugas que inmediatamente paralizan los procesos, cierran válvulas para que si hubiese un incidente de este tipo se cortase inmediatamente, y tienen elementos también de seguridad para atacar cualquier incidente que, como digo, se pueda producir. Pero también quiero recalcar una cosa. Cuando se comparan situaciones y cuando se habla de posibles impactos, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. En primer lugar, los primeros que padecen los problemas de una instalación, cualquiera que sea, son los trabajadores. Y los trabajadores de las plantas europeas no se están muriendo, ni los vecinos se están muriendo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y no son vecinos, ya digo, de tercera división, son los países más punteros de Europa. Y en segundo lugar, cuando se comparan tecnologías, hay que comparar tecnologías del siglo XXV, del 2025 con tecnologías de 2025. Yo no puedo comparar un Mercedes con un coche de baja gama o un 600 de hace 25 años con un coche de los que tenemos ahora y usamos. El 600 no tenía, yo diría, prácticamente ninguna de las seguridades que tenemos ahora. Entonces hay que hablar de tecnologías del 2025 y plantas del 2025 y compararlas con las mismas instalaciones. Cuando eso se hace, y yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque hay mucha información y mucha desinformación, pero hay que hablar con esas instalaciones, visitarlas para comprobar que hoy día en Europa, en el corazón de Europa, existen plantas funcionando, produciendo gas, sin ningún problema y con los vecinos y trabajadores que están allí, no para suicidarse, sino para trabajar como en cualquier otra actividad. Sí, si me permites indicar lo que ha comentado ya Vicente, es en el tema olores que preguntabas, no se van a generar más olores de las que ya generan los propios residuos. Es decir, si vamos a aplicar vinazas, pues el traslado de vinazas hasta la instalación, o si vamos a aplicar estiércoles que se aplican en el suelo de cultivo, pues en el traslado a la instalación. Una vez que estén confinados en la instalación, los únicos problemas que podrían producirse es en el biogás que se origine en la instalación. Pero tenemos tecnologías, hay disponible tecnología y se aplican estos digestores para eliminar CO2, para eliminar sulfhídrico, que puede ser un problema, ¿no? Hay scrubber, lavadores húmedos. Se pueden utilizar filtros de carbono para poder eliminar ese olor. Es decir, no hay ningún problema en este biogás producido, ese metano al final que vamos a obtener, más de lo que pueda ocasionar ya lo que ya existe como residuos. Al final, bueno, pues ese traslado pues se está haciendo ahora, ¿no? Se están sacando esos residuos de aquí de Tomelloso o bien se están trayendo. Correcto. Con lo cual no habría... Exacto. Ya existen vehículos que están moviendo esos residuos dentro del término municipal de Tomelloso. Quizás nadie se ha preguntado hasta este momento, pues veías pasar un camión y dices, bueno, a veces dices que mal huele por esta zona porque habrán aplicado eso. Y entendemos que ahora pues hay una mayor preocupación, hay que aclararla, como digo, y para eso estamos aquí. Sobre los impactos ambientales y sociales que se tienen que hacer en la zona, pues como el tema del consumo de agua, posibles contaminaciones, y bueno, pues de olores ya hemos hablado, pero ¿hay algo que haya que tener muy en cuenta antes de poner esa planta? Bueno, en el consumo de agua
va a ser muy reducido o innecesario, porque las vinazas, pues principalmente su contenido es acuoso. Con lo cual, pues no hay un aporte de agua adicional, no va a ser necesario un aporte de agua adicional, con lo cual, en ese sentido, consumo de agua innecesario. En cuanto a otra contaminación, precisamente lo que trata de evitar esta tecnología es la contaminación que puede generar esos residuos si están maltratados, si nosotros los disponemos en balsas o si aplicamos directamente estiércol al suelo agrícola. Desde luego la contaminación es mayor que utilizar estos residuos, generar un biogás y un material que luego se va a utilizar como fertilizante. No hay más. Y en cuanto a beneficios y riesgos, ¿qué es lo qué pros y qué contras tenemos a la hora de instalación de la planta? También a la hora de hablar de beneficios y riesgos, creo que tenemos que hacer un enfoque global y luego aterrizarlo particularmente. La situación actual es el punto de partida y hay que considerar siempre qué pasa si no hacemos nada. Si no hacemos nada, se va a seguir tirando este residuo al campo, va a generar emisiones, va a generar olores y no vamos a sacarle ningún provecho como pueda ser la generación de gas que podemos inyectar y reducir las importaciones de terceros países. Claro, alguna persona me puede decir a mí que eso no me importa, yo estoy aquí, claro, evidentemente. Pues aquí tienen los beneficios derivados de lo que hemos estado comentando. Vamos a utilizar ese material de una forma mucho más controlada, más concentrada, porque ahora se dispersa en cientos de hectáreas o miles de hectáreas. Va a ir a una planta donde se le va a sacar ese beneficio y luego hay que tener una cosa muy clara a partir de ese momento. Esto va a estar absolutamente controlado, porque a partir de ahí la planta funciona con una autorización que concede la comunidad autónoma y a la cual hay que reportar periódicamente todo lo que se está haciendo, cuánto entra, cuánto sale, dónde va, cosa que ahora no existe, precisamente por esta situación en la que nos encontramos, que no puede ser otra, porque tampoco vamos a parar la producción y no vamos a hacer nada ni vamos a dejar de abonar los campos, con lo cual vamos a regularizar esa situación, vamos a tenerla más controlada y vamos a aplicar en el campo un material que ya está perfectamente controlado, analizado y que sabemos cuánto nitrógeno lleva para que no nos pasemos en las cantidades que se aplican al campo y en consecuencia no sigamos contaminando los acuíferos que ya están contaminados. Con lo que si reducimos esos aportes, lógicamente se va a producir una acción que se llama técnicamente de lavado, que es decir, se va a aportar el agua de lluvia limpia, van a entrar menos cantidades y con el paso del tiempo esa contaminación va a ir desapareciendo. Y luego yo creo que tampoco hay que olvidar la parte económica, que se va a traducir en que se generarán unos puestos de trabajo, se generará una actividad alrededor, hay que hacer mantenimientos, hay que hacer transportes que también se están haciendo ahora, pero de una forma mucho más controlada y regulada, y yo creo que todo eso, en definitiva, va a tener una repercusión positiva en el entorno económico de Tomelloso. Y ya pues para ir un poco llegando al fin, que no hemos hablado de números, este proyecto sería sostenible, tendremos suficiente materia prima en Tomelloso como para abastecer la planta. Se habla de que podría faltar, podría sobrar, gente que dice que va a sobrar, que podríamos construir hasta otra planta, por otro lado dicen que no va a haber material suficiente. La dimensión de esta planta, hay números que digan pues tiene una capacidad de 200.000 o 220.000 toneladas. La producción que tenemos aquí de vinazas y demás la abastecería de forma correcta y sí, sería a largo plazo pues sostenible. La planta en números redondos va a tratar 1/3 de los residuos existentes, con lo cual yo creo que si no pudiésemos conseguir ese tercio es que ha pasado algo más gordo y probablemente la población estaría preocupada por otras cosas, porque sería una caída muy importante de la actividad actual y de la actividad económica en la zona. ¿Se pueden sustituir por otros? Bueno, una cosa es técnicamente se puede sustituir, pero otra es económicamente. No tiene ningún sentido, por razones puramente económicas, el traerse este tipo de residuos a una distancia. Todo eso está calculado en el proyecto y se dice, y además la autorización cuando se solicita hay que incluir de dónde van a venir y por qué van a venir de esas zonas. Si me quedo sin residuos, no lo voy a poder traer
a partir de un determinado punto porque me va a resultar muy caro el transporte. Si transporto vinazas de otro sitio, estoy transportando agua en gran medida. Si transporto estiércoles desde muy lejos, estoy transportando un material que tiene una densidad muy baja, con la cual el hecho de que la planta se ponga aquí es precisamente porque todos esos radios desde donde se pueden traer ya están conocidos, identificados y evaluados. Y además, para los proyectos, en el caso concreto de estos desarrollos por parte de esta empresa, se tiene como criterio que tiene que haber al menos 3 veces el consumo que se va a tener, precisamente por esa garantía de continuidad en el futuro, y no se puede hacer una inversión de este orden de magnitud sin tener la seguridad que al menos durante los próximos 20 o 25 años vas a tener suficiente residuo para poder seguir trabajando. Y ya para poner un poco punto final, ¿algún modelo y ejemplos que haya ya instalados bien en Castilla-La Mancha o en España de plantas similares a esta que podamos decir, que podamos levantar el teléfono, preguntar a un amigo, oye, ¿tenéis ahí esto? ¿Qué pasa? ¿Funciona, no funciona? ¿Huele, no huele? Sí, en España, como hemos comentado desde el principio, vamos muy retrasadísimos. Hay algunas plantas, pero que son plantas construidas hace tiempo. Entonces, plantas que tengan la transformación desde el residuo hasta la inyección en gas, hay muy pocas plantas. Hay alguna en la parte de Cataluña, pero donde realmente se va a producir el desarrollo es ahora. Ahora mismo en España yo creo que debe haber como 300 proyectos más o menos presentados en todas las comunidades autónomas con estas nuevas tecnologías. Reitero mucho de con las nuevas tecnologías. Antes no se hacía biogás pues por una serie de razones de tipo social, de tipo económico, de tipo de generación de residuos, porque había menos vigilancia, no importaba tanto, y también porque la red gasista no estaba tan desarrollada. Incluso hubo tiempos que yo recuerdo una primera planta que se hizo no con estos residuos, sino con residuos municipales del Ayuntamiento de Madrid, donde no se podía, estaba prohibido inyectar a la red de gas. Entonces tenías que tener consumos muy locales. Todo ese marco legal ha cambiado en Europa, ha cambiado en España, y en consecuencia ahora las plantas que se están diseñando, para las que se han solicitado autorización y las que ya lo tienen y se están empezando a construir, no tienen ningún punto de comparación con las que se hicieron hace bastantes años, que son muy pocas también, porque y luego fundamentalmente las que había las mató lo que se llamó un decreto de renovables, que quitó las primas que había para este tipo de instalaciones. Ahora ya esas primas no existen, con lo cual las plantas tienen que ser rentables per se, y eso hace que en España tengamos muy pocas en este momento. Pero se puede ir a Europa a verlas, que es la mayor garantía que se puede hacer, porque esos países no se caracterizan precisamente por levantar la mano en restricciones ambientales. Bueno, pues creo que hemos arrojado algo de luz sobre este asunto. Seguirá habiendo sus detractores y sus promotores, pero vamos, lo que se trataba era un poco de arrojar luz sobre esta situación que, como decimos, está generando tanta polémica en Tomelloso, y que pues finalmente, por lo que vemos, habrá que terminar, pues, no sé si con una planta en cada población, pero casi, donde haya, por ejemplo, se me ocurre que ya existe, creo que existe en Consermancha, donde llevamos nosotros los residuos de aquí en la zona, hay una planta de biogás o habrá para reconvertir esos residuos urbanos. Posible. Vamos, no sé si existe o no, pero... En biogás la información que yo tengo es que existe una planta de compostaje. De biogás no lo sé, tendría que comprobarlo. En cualquier forma son residuos completamente distintos, aunque sean los residuos que proceden de nuestros hogares. Estamos hablando de los restos de comida, de los restos de poda. Al final hay que tratarlos. Sí, pero es un residuo más complejo. Es un residuo más complejo por una razón. Porque los residuos no se separan bien. Entonces, hay de todo. Entonces, lo que llega a una planta de las que estamos hablando, que es la que motiva este debate, es una planta donde el residuo está muy controlado, la vinaza que viene, el estiércol que viene, la gallinaza que viene, vienen de unos determinados sitios, y el número de agentes que intervienen en esa cadena es muy poco. En una planta como la de Alcázar son miles de ciudadanos que desgraciadamente no tenemos todos, hay mucha gente que sí, pero no todos un comportamiento adecuado de separar esos residuos, con lo cual el residuo hay que tratarlo mucho, y el rendimiento que se le puede sacar a esa materia orgánica, que podría ser mucho, pero en definitiva al final es mucho más bajo que y el tratamiento que tiene que tener también es más complejo.
Pues acabamos ya. Muchísimas gracias por acompañarnos y arrojar luz, como decimos, para un poco de que la gente conozca qué es lo que se nos puede venir aquí a Tomelloso. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de explicarlo.